Señor les bendiga. Bueno, aleluya. Me gustaría que abriesen las Biblias en el libro de Nehemías capítulo 8. Precisamente venimos de Toledo, donde está terminando ahora mismo el retiro de Nehemías, retiro para hombres, pero obviamente la palabra del libro de Nehemías no es exclusivamente para hombres. Amén. Amén. Si lo han encontrado, me gustaría que leyésemos a partir del versículo 1. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estuvo el pueblo? Atento. No oigo bien. ¿Cómo estuvo? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierras. Vamos al versículo 8, así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Hermanos, perdón. El día viernes, cuando fui a Toledo al retiro de Nehemías, me tocó llevar en mi coche a dos hermanos que están en la obra de Dios en Inglaterra. Están como misioneros allí, y resulta que estos hermanos, uno de ellos me contaba acerca de la iglesia en Inglaterra, y me contaba que en el centro de Londres hay una iglesia muy conocida, muy importante, dice que tiene un auditorio para miles de personas, y que se congregan miles de personas, muchos jóvenes. Y me contó que el culto dura como 2 horas y media, 3 horas o más, tienen varios cultos al día, pero que cada culto dura mucho tiempo, pero que el momento de la palabra es toda música, alabanza y adoración, que es muy bonito. Es ministrar, no es solamente cantar, es ministrar. Pero dicen, el problema, me contaban, que el momento de la palabra eran 20 minutos escasos y ya está. Amén. Entonces, me ayudó a entender un poquito este pasaje bíblico, lo importante que es darle el tiempo verdadero a la palabra.
darle el tiempo que la palabra se merece. Y no solamente en el culto, porque muchos dicen, bueno, pero si viene el predicador de turno y se pega una hora, como dicen algunos, rajando, no hay problema. Pero el tema es que la palabra tiene que cobrar valor en nuestras vidas, en forma personal, en forma durante el día. Porque creo, a mí me gusta mucho, a pesar que no es lo mío cantar, me gusta mucho el tema de la alabanza y la adoración, pero entiendo que hemos pasado se han pendulado. Ustedes saben, ¿no?, que un péndulo va de un extremo hacia el otro. Y en el medio suceden muchas cosas, pero se han pendulado del momento en que los que cantaban eran los 4 o 5 que se habían tocado un instrumento, a ser ministros del altar. Creo, cosa que estoy totalmente de acuerdo, creo y afirmo. Pero se han pendulado al extremo de darle una importancia muchas veces desmesurada, de tal manera que hay cultos donde lo más importante es la alabanza y la adoración, y el momento de la palabra, hubo momentos donde han invitado a un predicador que se ha hecho muchos kilómetros para llegar a un sitio y se encontró con que estaba la alabanza, la adoración, estaba esto, estaba el otro, y de repente le dijeron, mira, se nos fue el tiempo, es que descendió la gloria de Dios y se nos fue el tiempo. Tienes 15, 20 minutitos nada más. Aleluya. Amén. Un pueblo que no ama, no respeta, no valora la palabra, no hay avivamiento. Aquí, para que entendamos, a ver si te lo puedo poner en perspectiva. Este pueblo de Judá había hecho lo malo delante de los ojos del Señor, por lo tanto Dios había establecido que iban a estar cautivos durante 70 años. Había sobre ellos un periodo de cautividad establecido por Dios por 70 años. Entonces estuvieron cautivos nada más ni nada menos que en Babilonia. Babilonia en esa época era el imperio más poderoso de la tierra y uno de los más poderosos de la historia de la humanidad. Y cuando estaban en Babilonia, creo que la última vez algo le comenté, la última vez que estuve aquí algo le comenté, en Jeremías 29, ustedes van a encontrar con que se levantaron una serie de profetas y le dijeron al rey, estos profetas que solamente profetizan cosas buenas. Amén, ¿conocen alguno de esos? Esos profetas que se levantaron y le dijeron al rey, que no pasa nada, rey, que ya el Señor dice que el periodo de cautividad se terminó, y que esto y que el otro. Claro, como ¿saben qué pasaba en la antigüedad con los falsos profetas? ¿Alguien sabe lo que les pasaba? Cuando las profecías no se cumplían, corrían peligro de vida. Los corrían y los tiraban desde lo alto de los cerros, barranca abajo, o los mataban apedreándose. No era fácil. Hoy en día es fácil decir profetizo y profetizo de aquí, profetizo de allí, y decreto y no sé cuántas cosas más. Y hermanos, me gustaría aclarar lo que les voy a decir. Pero cuando Jeremías dijo, cuando estos profetas dijeron eso, Jeremías se levantó y dijo, nada de esto va a suceder. Dios dijo que serán 70 años y se van a cumplir los 70 años. Por eso, después dijo, cásense, dense a sus hijos e hijas en casamiento, edifiquen casa, hagan lo que tengan que hacer, busquen la paz de la ciudad a la cual fueron transportados, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estaba hablando de que no se iban a cortar los tiempos, que los tiempos eran los que Dios había dictaminado, y cuando Dios dictamina, el hombre no puede corregir, ni siquiera el emperador más poderoso de la tierra. Entonces, en su momento, cuando se cumplieron los 70 años, y no cuando los falsos profetas dijeron
Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos. Yo les contaba en el retiro a los hermanos que en mi iglesia, no sé si pasará aquí, aquí veo que hay mucha gente buena, ¿sí o no? Tiene una cara de buenos que echan para atrás, digo. Entonces, les contaba que, como seguramente ustedes tendrán la posibilidad y las ganas, si escuchan otras radios y otros medios de comunicación, y se meten en YouTube y ven prédicas, ¿sí o no? Porque aquí no ven culebrones, aquí ven prédicas. A ver. ¿Prédicas o culebrones? ¿Cómo es? Me parece que hay más culebrones que prédicas. Aunque hay algunas prédicas que son unos culebrones. Entonces, hay algunos hermanos que vienen, pastor, es que viene el profeta tal, la profetisa Pascual, y el recontra hiper macro profeta, Entonces, claro, yo escucho, ¿y qué hago? ¿Qué dejo de hacer, Señor? Toca. Y a veces vienen con algunas ideas. De hecho, una hermana me pidió, pastor, es que hay un estudio bíblico poderoso que están invitando. Y después viene la hija y me trae el librito de ese estudio bíblico y me dice, pastor, es que esto nos trae confusión. A ver, ¿qué me dice usted? Y cuando lo leo, para que no te traiga confusión, hermano. Entonces, le contaba a los hermanos del retiro que muchas veces me encuentro como el profeta Eliseo. El profeta Eliseo tenía una escuela de profetas, y sus profetas en un momento, esos jóvenes profetas, cuando fueron a preparar la comida, comenzaron a recoger calabazas silvestres, y cuando prepararon un potaje con esa calabaza silvestre, madre mía, comenzaron a descomponerse, comenzaron a sentirse mal, comenzaron a tener problemas, y hay algunos que hasta parecían que morían. De hecho, cuando llamaron al profeta Eliseo, el profeta dijo, hay muerte en esta olla, hay muerte en esta perola. Y hermanos, tenemos que aprender a distinguir qué verdaderamente es palabra de Dios y qué es calabaza silvestre. No porque digan profetizo, decreto, Dios mío, en Ageo, para que ustedes puedan entender, es contemporáneo, en la misma época. Ageo que Jeremías 29. Puede haber una diferencia de 20 años, que en los 1600 años que abarca la historia bíblica no es nada. Entonces, Ageo fue el que dijo, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Salatiel, el espíritu de Josué, sumo sacerdote. ¿Qué significa? Que en el momento en que se cumplieron los 70 años, como Dios dijo, fue Dios que despertó la parte profética que hablaba del regreso a Jerusalén. No fue los falsos profetas. No fue alguien que se paró y dijo, decreto esto, decreto lo otro. Cuidado. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Hay mucha muerte en muchos perolas por ahí. Entonces, ¿qué es lo que siento yo? Que como Eliseo hay que echar harina para traer sanidad, y la harina no es otra cosa que la verdadera palabra de Jehová. La palabra escrita. Palabra escrita. Amén. Y sobre la palabra escrita vamos a hablar hoy, porque el gran problema es el desconocimiento de la palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay épocas donde parece que en la vida cristiana todo es más importante que el estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas haréis la vida. Pero la gente no escudriña las escrituras. Es más fácil
como estamos acostumbrados a que ahora enseguida todo microondas compramos la comida prehecha, que me voy a poner a cocinar, el tomate ya frito, lo calentamos y ya está, no me voy a poner a picar cebolla cortando tomates a pelar nosotros, no, todo, lo queremos todo rápido. Y como lo queremos todo rápido, todo ya es todo fácil, sucede lo mismo con la palabra de Dios, entonces no nos dedicamos a la palabra de Dios. Aquí dice que el pueblo estaba desde el amanecer. ¿A qué hora es el amanecer? No, el amanecer cuando sale el sol, no cuando amaneces tú. Hacemos la aclaración, ¿no? Porque ¿a qué hora, qué hora es el amanecer? Y algunos dirán, y yo amanezco a las 12. No, el amanecer, cuando sale el sol, cuando comienza el día, hasta el mediodía, estuvieron como 6 horas, estaban ahí. Imagínense un culto de 6 horas, donde permanentemente palabra y palabra y palabra. Hay algunos que dirán, qué plasma. No, me busco otra iglesia. Pero ese es el problema, hermano, cuando verdaderamente el pueblo le pierde el sabor a la palabra. Hay un problema cuando el pueblo le pierde el sabor a la palabra. Miren, hermanos, me duele en el corazón. Y aquí voy a pisar los callos con sumo placer. Cuando hay reuniones de jóvenes, y mientras está la música, todo bien, pero el momento que viene la palabra, ya perdió, ya hay gente que se va, que sale. Muchos dicen, es que son jóvenes. Aquí dice que todos los que podían tener entendimiento, todos los que podían entender. ¿Los jóvenes pueden entender? Bueno, hay algunos que... Conozco algunos que ni abriéndoles el cerebro, digo... Todos los que ponían el entendimiento, todos. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos comprenden lo que les digo? Ponían el entendimiento, hermanos. No es que estaban, no es que pasaban. Yo me acuerdo, hermanos, y qué dolor me produjo. Yo no sé, ustedes saben quién es Gigi Ávila, ¿no? ¿Quién era? Ay, que... Miren, con este hermano, hoy yo puedo... Este hermano ya partió con el Señor. Un hombre que fue usado poderosamente con campañas, con milagros, prodigios y maravillas. Un testimonio intachable. Intachable. Este hermano, ya cuando era viejito, vino a Madrid. Yo calculo que sería año 2004, 2005. Algunos de ustedes se acordarán de eso. Y estuvo haciendo una campaña en la Plaza de Toros, en la cubierta de Leganés. ¿Alguien estuvo ahí? ¡Ay, hermano, qué dolor en el corazón! Yo me acuerdo que estaba en un burladero enfrente, y el viejito predicando como siempre, como lo conocí yo, porque yo lo había conocido 20 años antes, como siempre, con amor, predicando la palabra de Dios, con pasión. Y la gente, los cristianos, ahí deambulando como si fuese un centro comercial, hablando uno con otro. Me acuerdo que, porque fue algo que me marcó de tal manera, que le escribí a mi madre un mail y le dije, mi madre, gracias a Dios, es creyente, y ella fue la que oró para que hoy yo esté aquí, predicando. Y le escribí a mi madre y le dije, ¿cuánta razón tiene Miguel Díez que tiene que venir una persecución? Porque si el pueblo de Dios no tiembla ante su palabra, ¿cómo van a temblar los incrédulos? Una falta de atención y de pasión. Cuidado. Que cuando son nuestros congresos, ¿qué pasa?
hermanos, que tenemos una hiperglotonería. Ustedes saben que el glotón termina no disfrutando lo que come. Come compulsivamente y termina no disfrutando lo que come. Y como tenemos esta hiperebullición de palabras, que tiene varias radios para elegir, varios cultos para elegir, televisiones, el internet, y puedes elegir, entonces no prestas atención y vamos a los cultos y no le damos la atención debida. Hace poco fui a una iglesia a predicar. Y mientras estaba orando y después se comenzaba con la palabra, el guitarrista, que bueno, aquí, supongamos que está aquí, ¿no? Y estaba sentado, y en vez de estar atento a la palabra, él estaba con su guitarra. Y su guitarra, su amor era su guitarra, no la palabra. La guitarra es un instrumento, la palabra es la voz de Jehová. Me dolió en el corazón. Por otro lado, yo sé que hoy vengo crítico, pero ¿saben por qué? ¿Qué es lo que me ministró a mí hace unas 3 semanas? En YouTube, en Facebook. Ustedes saben que en Facebook hay de todo, cosas buenas, malas, peores, recontra peores, detestables, pero hay algunas cosas buenas. Y me ministró mucho un vídeo que había, y este vídeo era de un pueblo que se llama los Quimiat, algo así. Esto es un pueblo aborigen de una isla por Malasia, por ahí, de una isla pequeñita, un pueblo que eran unas 4.000 personas, algunos vestidos con sus ropas típicas, que estaban de fiesta. Se veía a lo lejos como que sería la selva, y en el descampado ellos estaban festejando. ¿Y qué es lo que festejaban? Festejaban que venía el último grito evangélico de la música. El último, el más conocido con la última alabanza, con la última adoración, con la última música. No. Venía el predicador con la última hipermacro revelación que tenía. No. Venía el ungido que tenía acreditados millones de milagros en sus campañas. No. Cuidado, con lo que te voy a decir no quiere decir que desestimo todos los demás. No. Al contrario, amo, predico todo lo demás. Pero este pueblo estaba de fiesta, se lo veía saltando, cantando, lloraban, reían. Y de repente aterriza una avioneta. Y de la avioneta eran todos pequeñitos, morenitos. Y de repente baja un europeo, rubio, alto, fornido, y baja un paquete. Y estaban llorando. Lloraban, reían, lloraban, una emoción y una solemnidad. ¿Saben qué era? La traducción de la Biblia en su idioma. Vi eso y se me caían las lágrimas, hermano. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos varias Biblias en nuestro idioma? ¿Cuántos de ustedes tienen más de una Biblia impresa en su casa? ¿Sí o no? Y cuando no, la tienes en el móvil, la tienes en un tablet, la tienes en el ordenador, la tienes por todos lados. Esta gente era la primera Biblia que tenían, y tenían una fiesta. La podían tener en su idioma. Para ellos era, ¿saben qué es lo que sentía, hermanos? Que eso verdaderamente era un avivamiento. Tantas veces que hablamos de avivamiento, tantas veces que oramos avivamiento, hermano, no habrá avivamiento a menos que volvamos a la palabra. Como cuando dice que tengamos
comezón de oír la palabra, comezón de leer la palabra. Amén. Amén. ¡Qué fiesta! Me acordé enseguida muchas veces las reuniones que se viven, las veces que voy a reuniones de jóvenes y en el momento de la palabra, la mitad de los jóvenes, por no decir más, es como que se desenchufan del culto, ya no es para ellos. Las veces que voy a algún evento cristiano y en el momento de la palabra, en cuanto se alarga mucho, ya no es para ellos. Una vez estaba en una campaña y le digo a un pastor, mientras Miguel estaba predicando, le digo, tenemos que estar orando, intercediendo. Y este pastor me dice, obviamente no voy a dar el nombre, y a quien amo y respeto mucho, me dice, pero que estamos todo el día, ¿qué? Entonces estábamos hablando y yo le di a entender que no era el momento para hablar. Y me dio esa respuesta. Y yo entiendo, ¿qué te pasaría a ti si la persona que dice que te ama, te dice que te ama, pero cuando tú vas a hablarle, no te presta atención? ¿Cómo te sentirías? Frustrado, decepcionado. ¿Sentirías que en verdad te ama? No. ¿Con qué facilidad decimos y cantamos, Señor, te amo? Pero verdaderamente le prestamos atención a lo que Él dice. Verdaderamente estamos atentos a lo que Él dice. Ese es un gran interrogante que nos tenemos que hacer cada uno. Porque el tema siempre es cada uno, a sí mismo, escudriñarse a sí mismo. Miren, hermanos, cuando vi este vídeo de estos aborígenes, dije, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que regresar, hermano? Yo conocí al Señor en un ministerio que era de una explosión evangelística. En año y medio de ser 120, 200 personas, pasó a juntar 20.000 personas en el centro de Buenos Aires. En año y medio, una explosión, milagros, prodigios y maravillas. Pero no teníamos creíamos y cosas no ocurrían. Y de repente llegó un maestro de la palabra. Dios puso en nuestro camino un venezolano que se llamaba Jorge Porras Benedetti, maestro de la palabra. Y fue el que hizo no nacer, pero sí acrecentar la pasión y el amor por la palabra de Dios, por leer y escudriñar. Porque, hermanos, el tema de la relación con Dios, como las relaciones interpersonales, puede ser superficial o profunda. Una relación superficial te interesa poco, más te interesa el provecho que le puedes sacar a esa relación. Pero una relación profunda te interesa todo. ¿Cuántos me entienden? Te interesa todo. Entonces, cuando tenemos una relación profunda con Dios, nos interesa conocerle más y más y más y más y más y más. ¿Y cómo le conoceremos si no es por su palabra? Porque Dios se reveló a sí mismo por medio de Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, o sea, su palabra. Dios, vamos a conocer lo que a Él le gusta y lo que no le gusta, cuál es su voluntad, qué es lo que le desagrada a través de su palabra. Vamos a conocer cómo agradar
agradarle por medio de su palabra. Y vamos a conocer qué es lo que va a acontecer en el futuro por medio de la palabra. ¡Aleluya! Por eso, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre por medio de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Por eso qué importante que la palabra recupere el sitio que debe tener en nuestras vidas. ¿Temblamos por su palabra o nos da igual? Hace poco estuve predicando en una iglesia que mientras estaba predicando sonaba el móvil, que bueno, si suena el móvil porque te olvidaste de apagarlo o no sabes cómo hacerlo, no importa, pero tuvo dos personas se levantaron con total desfachatez en medio de la palabra y a atender el móvil. ¿Cómo? Y después, cuando vino el momento del final, hubo un par de alabanzas y cantaban. ¿Qué cantas, tío? ¿Qué cantas? Si cuando Jehová está hablando, tú estás hablando por móvil. ¿Están aquí? Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor no es miedo, porque donde hay temor no hay fe, no hay amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, la traducción exacta de temor en ese versículo, en Proverbios, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, habla de reverencia y respeto. Aquí, en Nehemías 8, el pueblo de ese de aborígenes que recibían la palabra, ahí había reverencia y respeto hacia la palabra. Cuando esto estaban hablando por teléfono, en mi corazón yo estaba tranquilo porque yo, el predicador, no me sentía ofendido, me dolía por la palabra de Dios, por Dios. Porque el Señor dijo que si a vosotros os reciben, a mí me reciben, pero si a vosotros os rechazan, ¿a quién rechazan? Entonces, si tú ahora cierras tu corazón a lo que yo estoy diciendo, yo me voy a dormir tranquilo, me voy a ir a comer tranquilo, a dormir la siesta tranquilo y seguiré tranquilo, porque a mí no me rechazan, rechazas a Dios. En la plaza de toros de Leganés no estaban rechazando a Gigi Ávila. Porque uno dice, es que no hay que idolatrar a los hombres. Es verdad, yo no idolatraba a Gigi Ávila. Sabía que era un hombre de Dios, a quien Dios usaba tremendamente. Porque lo vi con mis ojos en Argentina, en una campaña como Dios lo usó, milagros ocurrieron. Sabía la gracia de Dios. Había leído muchos libros, me bendijo mucho. Pero no era idolatría, era que falta de respeto a la palabra de Dios. Esto me hace acordar, les dije hace un rato que el gran problema que muchas veces tenemos es que tenemos una burla, como hay una abundancia. Entonces, esto es como aquellos que sus hijos, como hay abundancia en la nevera, esto no les gusta, o esto lo abren, lo comen, lo dejan por la mitad, y como no les costó, no vivieron necesidad, no saben lo que vale las cosas y lo que cuestan las cosas. Yo no sé si estoy pisando algún callo por ahí. ¿Sí? No me digas que a tus hijos les pasa eso. Y como hoy por hoy hay libertad para predicar la palabra,
Y hay abundancia, como les dije, internet, televisión, radio, libros. Como hay abundancia, la gente no tiene ese problema y tampoco le presta tanta atención. Hay un libro que se llama Jesus Freak, Fanáticos por Jesús. Yo no sé si está en la librería. Yo lo leí hace unos años y contaba historias de mártires, no de la edad del siglo I, sino mártires hasta en el siglo XX. Mártires cristianos en el siglo XX. Y contaba una historia, porque eran todas historias, y contaba una historia que ocurría no sé si en Siberia, pero era en Rusia, en la Rusia comunista, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y contaba la historia de que en esa época la gente no tenía acceso a las Biblias porque el régimen comunista prohibía el acceso a las Biblias. Es más, quemaba las Biblias. Y hacía eventos, no eventos, pero sí lo hacía en forma pública, quemar las Biblias, mostrando lo que era la prohibición. Entonces había 2 o 3 pueblos perdidos allí en un bosque lleno de nieve, donde los cristianos se reunían de noche a escondidas para adorar a Dios y tenían entre los 3 pueblos una sola Biblia. Entre los 3 pueblos tenían una sola Biblia, entonces la habían partido en 3 o 4 cachos, de manera de que cada pueblo se llevaba una Biblia, un cacho de Biblia, y durante toda la semana leían y estudiaban esa Biblia, y a la semana siguiente, cuando se reunían de nuevo, la intercambiaban. Una Biblia para 3 pueblos, no para 3 personas ni para 3 familias, para 3 pueblos. Y tenían ese amor y esa pasión, y se reunían a adorar al Señor con la nieve hasta las rodillas. Qué fácil que lo tenemos hoy en día, ¿no? ¿Sí o no? Que si llueve, no vamos, que se me estropea el peinado. Bien. Que si hace calor, que con los ventiladores que no alcanza. Que si hace frío, con eso no alcanza. Hermanos, ¿cuántos queremos avivamiento? Yo no sé cuánto llevo predicando, pero bueno. Vamos a tener misericordia y no vamos desde el alba hasta el mediodía. Pero lo que quiero, hermanos, es que entendamos que necesitamos recomponer nuestro corazón para volver a amar la palabra, bendecir la palabra, desear la palabra. Como dice, la Biblia dice que vendrán tiempos donde habrá comezón de oír y oír la palabra de Dios. Pero que para nosotros, en forma personal, esa comezón se despierte hoy. Se despierte hoy. Hay gente que tiene comezón del Barça, del Madrid. Que haya comezón por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, solamente quiero darte gracias, porque tú has puesto un mensaje para transmitir a tu pueblo y me has propiciado, dado la oportunidad de poder transmitirlo conforme a tú me lo has puesto en mí. Solamente pedirte que seas tú, Señor, quien estés obrando, Señor, y despertando en cada uno de nosotros el deseo, el anhelo, la comezón por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque queremos avivamiento, Dios mío, pero cuántas veces hacemos todo lo contrario. Derrama de tu Espíritu, Padre. Bendícenos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén.
amor por la palabra, pasión por la palabra. Amén. Que Dios les bendiga.